¿cómo, cómo nosotros hacemos para el centro de capacitación? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a seleccionar? ¿Cuál es la mejor manera? Entonces, cuando tú vas a registrar a alguien, ¿qué es lo que yo hago? Cuando registro a alguien, intento, cuando ya hay bastantes centros de educación, intento que la persona tenga un centro de educación en su ciudad. ¿Sí? Intento que eso sea así. No me parece bueno que, digamos, que tú estés en un centro de capacitación porque te dan un premio o porque te dan un set o porque no me parece que sea lo más adecuado. Me parece que el centro de educación debe tener también algún residual, por decirlo de alguna manera, por el servicio que va a prestar. Entonces, hay algunos centros de educación que tienen muchas personas porque digamos que incentivan, pero no tienen, digamos que esas personas no le están prestando un servicio. El centro de educación, nosotros somos los que le tenemos que dar la conciencia al centro de educación. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo voy a escribir a Pepito Pérez que vive en Bogotá, pues lo mejor es que yo lo ponga en un centro de educación que esté en Bogotá. Al comienzo no se podía porque no habían casi, entonces uno ponía donde estaban. Perdón que aquí hay como, ya se está filtrando el sonido, dame un segundo, no sé cuál es. Entonces, busquen siempre registrar personas que se van a beneficiar del centro de educación. Por ejemplo, si están en Arauca, hay un centro de educación en Arauca. Si están en el Caquetá, hay un centro de educación en Caquetá. Si en Medellín, busquen cuáles les puede parecer interesante en Medellín. Si están en Bogotá, miren por la zona cuál le puede parecer interesante en Bogotá. Así sucesivamente, si ustedes hacen eso, le vamos a dar el uso adecuado a los centros de educación, porque los centros de educación tienen que ser para eso. El centro de educación no es el negocio, y quiero que ustedes lo entiendan acá. El centro de educación no es el fin. El centro de educación es un medio, pero no es el fin del negocio. Entonces, a veces se olvida que el centro de educación es un lugar para prestarnos un servicio, pero no es como que pónganme a toda mi organización, todo aquí, porque el centro de educación no es el fin, es un medio para poder beneficiar y es un trampolín para, para volverte un imperial, es un trampolín para ser imperial, pero no es el fin. Hay gente que se dedica, hay gente que el sueño de ellos es tener un centro de educación para sentir que tienen centro de educación y se les vuelve como la vida al centro de educación. ¿Y dónde está esa alma de networker que es prospectar, que es hacer, que es la organización, que es capacitar, que es hacer lo que tenemos que hacer como líderes? Eso es lo más importante. Por eso, nosotros como líderes, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los centros de educación? Mirar cuál es el que le beneficia a nuestros líderes y ponerlos en esos centros de educación. Otra cosa, en tu organización van a salir líderes que van a querer tener centros de educación. ¿Cuál es tu postura como líder? Apoyar a los líderes que no quieren tener centro de educación. Debes apoyarlo como líder, apoyar a esas personas que quieren tener centro de educación, porque pueden pasar casos donde una persona tiene centro de educación y dice de aquí para abajo que nadie tenga centro de educación, y el que tenga centro de educación yo no lo apoyo. ¿Por qué? Porque piensan que el negocio es el centro de educación y no la organización. Les estoy diciendo esto porque ya los equipos están creciendo mucho, ya están habiendo muchos centros de educación y a veces me doy cuenta que hay veces en la mente, cuando se desenfocas hasta por un centro de educación, se puede desenfocar. No podemos permitir desenfocarnos por un centro de educación. El centro de educación es un medio, pero no es el fin. Y quiero repetirlo. Hay gente que he escuchado que dice, no, es que yo quiero ser Sales Master para tener un centro de educación. Y ya ahí ya me pongo las pilas en el negocio. Me han dicho cosas así. Hay gente que no se conecta al sistema, pero su sueño es tener un centro de educación, porque ellos piensan que el centro de educación es un sitio donde van a ponerse a vender y sacar esa mentalidad que tienen de autoempleado para estarse ahí. No estoy criticando eso, pero lo que estoy diciendo es que no somos vendedores, que no somos autoempleados, que Atomy nos da libertad. Y si tú vas a montar un centro de educación, es para que tú seas un mentor, es para que tú seas un capacitador, es para que tú seas un guía, y eso es lo que nosotros tenemos que pensar como líderes de centros de educación. O sea, si tú vas a escribir a alguien, inscríbelo en el centro que sea bueno para esa persona. Y si tú tienes un centro de educación,
tienes que ser lo más transparente y honrado posible, porque imagínate que uno tenga un centro de educación y tú, y por ejemplo, o uno recomienda un centro de educación y esa persona nunca lo abre, esa persona reniega, esa persona no es buen testimonio, esa persona se la pasas vendiendo productos, entonces los líderes de uno ya nunca volvieron a comprar y uno les pregunta, oye, ¿por qué no has comprado? No, es que yo ya compro directamente en el centro de capacitación, ni entendieron el negocio solo por consumir. Entonces, ¿qué pasa? Que ese líder de ese centro de educación queda ante los ojos de los líderes, queda vetado porque dice, uy, yo no puedo enviar a nadie allá, uy, yo no puedo, no, yo no confío en ese centro. Y ¿qué es más importante que el centro de educación y que el mismo Atomy? Es tu marca, es tu marca personal, lo que eres tú, eso es lo más importante. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque yo sé que es relevante el tema de los centros de educación, porque los centros de educación son herramientas, son centros maravillosos, pero si tú vas a colocar un centro de educación o tienes un centro de educación, es para que tú seas un mentor de verdad, ¿verdad? Voy a darle paso a Jesús porque mis niños están aquí que gritan para que Jesús complemente un poquito este tema y ahí seguiremos con las preguntas y demás. Adelante, Jesús. Gracias, Andrés. Muy buenas tardes para todos. Saludos a todos los líderes, todas las personas que se conectan. Y sí, bueno, toca un tema súper importante de los centros de educación. Yo estoy por la misma línea de pensamiento que las personas que vayamos, digamos, añadiendo a nuestras organizaciones, debemos ubicarlos en los centros de educación que pertenecen a su ciudad, por varias razones. La primera, que sea la sostenibilidad del centro de educación. A nosotros nos interesa a nivel familiar, a nivel Colombia, que los centros de educación sean sostenibles, porque me va a interesar que mi consumo, que mi organización, por ejemplo, si está en Medellín, pueda ir a asistir a un centro de educación, pueda enviar sus pedidos a un centro de educación y no tenga que pagar costos de envío, ¿no? A veces cuando hacen pedidos inferiores a 500.000 pesos. Pues a mí me va a convenir como líder que precisamente esa persona pueda beneficiarse de un centro de educación. Y es justo también para ese centro de educación que reciba cierta remuneración, obviamente, por los servicios que prestan. Entonces, a mí me parece genial eso, que podamos apalancar a los centros de educación. Aquí es donde tenemos que aprender a compartir todos como líderes. Entonces, yo sí soy de ese pensamiento, es más, lo estoy haciendo, lo estoy practicando. Obviamente yo pertenezco a un centro de educación acá en Bogotá, pero si registramos personas de Medellín, de Arauca, de Caquetá, de qué sé yo, hasta de Paipa, porque el nuevo centro de educación es en Paipa, ubíquenos en los centros de educación para que esos centros de educación sean sostenibles y puedan durar muchísimos años y así todos podemos beneficiar. Obviamente, importantísimo, hacerle el seguimiento a ese socio. Andrés tocó un tema muy importante. Recuerde que la cultura Atomy está apenas dándose a conocer acá en Colombia. Es diferente lo que es el pensamiento coreano al pensamiento colombiano, sin criticar. Entonces debemos hacerle seguimiento a esos líderes para ver cómo los tratan, o sea, para que entre todos podamos hacer las debidas retroalimentaciones a nuestro corporativo, precisamente para ir mejorando muchísimo cada vez más nuestro servicio de los centros de educación. Recuerda que los centros de educación no son colocados por el corporativo los autoriza, pero finalmente son los miembros Atomy los que prestan el servicio, son los mismos miembros Atomy. Entonces recuerda que un miembro Atomy no es un empleado, ni es una persona que trabaja por el corporativo, es una persona que en libre albedrío, obviamente, abre un centro de eso. Entonces, maravilloso, es un tema importante. Entonces, apoyemos a los centros de educación de nuestras ciudades, independientemente del linaje que pertenezcas, apalanca ese centro de educación, porque realmente nos conviene a todos que haya muchísimos centros de educación en Colombia y que sean sostenibles, porque ellos deben pagar unos costos fijos. Entonces, la manera de pagar sus costos fijos precisamente es el 6% de todos los puntos de valor que se generan en ese centro de educación. Usted puede pertenecer a cualquier centro de educación, también importante con esto, y con esto lo doy paso a Andrés. Usted puede pertenecer a cualquier centro en Colombia, a cualquier centro de educación en Colombia y asistir y utilizar cualquier centro de educación en el país. Eso es permitido. No es necesario pertenecer a ese centro de educación, pero qué mejor que usted pueda pertenecer al centro de educación de su ciudad y así lo puede apoyar. Gracias, Andrés. Excelente, excelente, Jesús. Bueno, así es, básicamente, pues hay que tener el liderazgo suficiente para tener el centro de educación y también para
pues como líderes ir enfocando para que el negocio siempre se mantenga transparente, porque es que hay gente que empieza a cambiarse, digamos, como que empieza a hacer un negocio y ahora va a pensar que el negocio es el centro de educación y ese no es el negocio. O sea, la verdad, quiero serles muy sincero porque mucha gente piensa que quiere hacerse Sale Master para tener un centro de educación y forrarse. Ese no es el negocio. El negocio es tener un centro de educación para apalancarse con ese centro de educación y volverse una vitrina de mentoría, por decirlo de alguna manera, a tener liderazgo, apoyar diferentes líneas, pero sobre todo hacer crecer tu marca personal como líder y demás, como mentor, como que te gusta esa parte, pero no para pensar que el centro de educación es el negocio, no lo es. Y mucha gente ahí se desvía. Entonces, la meta es, gente dice, quiero ser el máster para el centro de educación y en el centro de educación se enfrascan en el centro de educación y dejan de crecer y no se fortalecen en su auto-sale master. Créanme que lo más valioso de tu negocio es tu mentalidad como networker, primeramente tu liderazgo. De ahí todo desencadena. Adelante, Fernando. Muy buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, la importancia de los centros de educación está es en el apoyo que se le puede brindar a todos los empresarios en las zonas donde están ubicados. Entonces, por eso la filosofía es clara. La filosofía de la apertura de un centro de educación está dada es para el apoyo que le podemos brindar a nuestros empresarios en la zona, en la región. Aquí no nos tenemos que casar ni ponernos a mirar que realmente el centro de educación es la mina de oro, ¿no? Esto más que una mina de oro es un espacio de apoyo a los empresarios donde va a tener la posibilidad de capacitarse, de ver demostración de producto, de poder recibir sus productos para evitarse el costo del flete. O sea, son muchos beneficios y ten en cuenta que estos centros de educación es una extensión del corporativo. Por tanto, tenemos que trabajarlo con transparencia porque es la imagen de la compañía en cada uno de los puntos donde se encuentra ubicado estos centros. Entonces, tenemos que trabajar con transparencia porque pues nosotros estamos siendo representantes de la institución ante las demás personas o ante los empresarios o las personas que puedan disfrutar de estos espacios. Realmente es importante ese tema que estamos tocando con respecto a los centros y apoya tu centro, importantísimo, el centro donde estás ubicado. Si hay un solo centro en esa ciudad, apóyalo, invita a tus prospectos, a tus empresarios a que lo visiten, a que conozcan, a que vean realmente las bondades que tienen estos espacios para cada uno de nosotros, para fortalecer, primero como les decía Andrés y Jesús, el fortalecimiento de nuestro liderazgo, pero aparte de eso, igualmente el apalancamiento que requieren esos centros para su subsistencia. O sea, hay unos costos fijos que realmente en determinado momento, cuando no se tiene la suficiente acogida por parte de los empresarios en cuanto a las compras y en cuanto al registro de ellos en ese centro, pues eso puede también afectar, porque hay una carga operativa muy alta, pero no hay un beneficio en cuanto al apalancamiento para el centro. Entonces, muchas gracias, Andrés. Gracias, muchas gracias, Fernando. Y pues así es, realmente pues tenemos un negocio maravilloso donde vamos a poder traer personas de todo el mundo. Hay unas preguntas pendientes de Diana y de Aura, porque veo que levantaron la mano. Adelante, Diana, tienes la mano levantada. Adelante. Puedes abrir ahí tu micrófono. Hola, una pregunta. Para saber en qué tiempo o cuándo ya está activado el ID de una persona de Colombia. Perdóname. ¿Me repites la...? 24 horas. Ajá, que en qué tiempo está activado el ID de una persona recién ingresada. Ah, ok. 24 horas hábiles. O sea que, digamos que... ¿Y cómo vemos eso? Dime. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo sabemos que ya está activado? La verdad es porque ya te va a permitir el sistema como comprar y demás. El sistema ya te va a permitir comprar. O sea, y si no, y si pasan, digamos, más de 24 horas y tú intentas comprar
y no puedes porque te dice usted todavía no está activo o algo, pues tendrían que comunicarse al corporativo, mandar un correo o algo así. Ah, ok, ok. Sí, pero la básica es que tú lo registras y él te va a decir, el sistema te va a decir, todavía no estamos validando tus datos, por decirlo de alguna manera. Entonces la persona no va a poder comprar, no va a poder, no le va a dejar comprar todavía. Una vez ya la compañía diga, ok, son los datos reales de esta persona, ¿por qué hicieron esto en Colombia? Porque en Colombia, de pronto, a diferencia de México, Colombia tiene muy pocos números en su documento de identidad, son realmente 8 números nomás. En cambio, ustedes son 18 dígitos entre letras y números. Muy difícilmente alguien se va a poner a cambiar una cosa, complicadísimo. Aquí le pueden cambiar un 0, un 1, una cosa y ya. Y entonces, ¿qué es lo que hace la compañía para evitarse dolores de cabeza en facturación, que en impuestos, que todo esto? Porque ellos, el gobierno sí les pide, bueno, usted le vendió a Pepito Pérez y Pepito Pérez no existe, esa cédula no existe, ay, pero ¿cómo así que no? Sí, no, no existe. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ok, para que no os pase eso, ellos verifican que tú te llamas Olga o Oscar o Diana y que tu documento de identidad pertenece a ti. Y si ellos por alguna razón no les, digamos, la información no les registra, que digamos que Diana no registra con ese número que colocó, entonces el sistema te va a decir, oye, esos datos no son tuyos. Entonces, envíame una muestra, envíame tu documento que conste que tú, Diana, tienes este número de documento. Eso es lo que está pidiendo ahora Colombia. Entonces, ya no van a haber fraudes, que venga, se cambia de línea, que venga, hago esta cosa, que le cambie un numerito acá, que es por eso. Es porque la gente a veces quiere pasar de lista, pero siempre va a haber algo más que la compañía como que dice, no, 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 no van a pasar, eso no va a pasar, todo va a estar muy, muy regulado. Y yo sé que muchas personas se asustan por todas las cosas que a veces pasan. Por ejemplo, en Europa, lo que yo les decía, que está demorado, que no hay productos, que está agotado. Nosotros ya vivimos ese proceso. Miren que cada vez la compañía va a salir adelante, porque Atomy es de salir adelante, aunque parece que todo al comienzo parece desordenado, porque se los digo, no es fácil. Y sobre todo con la cultura coreana, que ellos no son como, de pronto a veces como los colombianos o los latinos que dicen, bueno, va a arrancar en México y habla con el que sea para que le den ese registro. Bueno, ¿con quién hay que hablar para pagar esa vaina? ¿Qué es lo que hay que hacer? Los coreanos no. Los coreanos, bueno, hágale usted. Y como aquí son demorados, pues hasta ellos dicen, yo espelo. Sí, ellos van a esperar hasta que las cosas den. Entonces, a veces nosotros nos estresa porque nosotros los latinos, también los europeos, sobre todo los españoles, somos parecidos, ¿no? Somos como acelerados y queremos todo rápido, pero las cosas se van a dar. O sea, espero también que en Colombia ellos encuentren una manera de agilizar ese proceso, de encuentren una manera de que cuando tú registres sea muy rápido el proceso y la persona quede rápidamente activada. O sea, yo sé que vamos a llegar a eso, yo sé que esto lo vamos a llegar porque nosotros como líderes también hemos hablado y hemos dicho, bueno, espero que sigan trabajando en encontrar el momento en el cual sea muy rápido, o sea, como que el sistema lo detecte muy rápido y no tengamos como que esperar tanto tiempo porque uno siempre quiere que la persona se active rápido. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va con eso. Adelante ahora. Gracias. No, a ustedes. Adelante ahora. Sí, quería preguntar, Andrés, ¿los horarios del centro de capacitación, eso Atomy los estipula o el encargado, la persona, el socio encargado? Sí, la verdad, pues Atomy tiene como unas sugerencias, pero pues a la hora del té, el que manda en su centro es el líder que lo abrió, ¿no? Porque pues el líder tiene sus obligaciones y tiene sus cosas. Entonces, ahí realmente te toca a ti, digamos, estar en contacto con esa persona, con esos líderes del centro de educación. Sí, para las capacitaciones y todo. O sea, Así es. ok, listo. Gracias, Andrés. Ok, con gusto. Adelante, Diana. Adriana. Adriana. Ok. Estaba pegada el micrófono. No, quería compartir algo que me ha sucedido muy seguido. Varias personas, puedo contarlas como 10 personas más o menos, que me han contactado para que las ingrese y resulta que cuando las ingreso, pero son de aquí de Colombia,
y las ingreso y ya aparece el registro, ya están registradas. Entonces se está dando mucho eso y a raíz de eso, entonces ellos comienzan a buscar otras cédulas o a buscar otros números. Entonces, por ejemplo, hubo una que se me puso hasta brava a mí, yo no sé por qué, de Magangué, me dijo que ella nunca le había dado el número de cédula a nadie y que ella nunca se había registrado en la compañía. Y yo le dije, bueno, mi amor, pero aparece registrada, mira a ver a quién se lo diste. Y bueno, total que terminó, fue brava, pues porque no la pude registrar yo, sino que ya estaba registrada y no saben quién la registró, no saben cuáles son sus líderes ni nada de eso. También eso le sucede a uno, pues a mí me ha sucedido en estos, como en este mesecito ha sido así, me ha sucedido eso. Pero mira que eso es bueno, digamos que ya la compañía lo detectó, porque, por ejemplo, tú puedes cambiarle el número a tu cédula, pero ese número que tú cambiaste le pertenece a otra persona. Entonces quedaba registrada esa persona sin saber, por ejemplo, puede pasar. Y yo porque estoy registrado, pero entonces puede que tuviera una cédula, pero el nombre no era. Entonces ahora lo que la compañía hace es que mira que ese número coincida con el nombre y que el nombre coincida con el número. O sea, eso ya no hay pierde, ya no va a haber pierde. O sea, ahora sí o sí vas a tener socios reales más que verificados en tu organización. Que nosotros como líderes estamos como también sugiriéndole al corporativo, oye, busquen una manera todavía más rápida, más eficaz para que, o de alguna manera que se registrara y que el sistema hiciera sus investigaciones internas y si hubiera alguna anomalía te mande un mensaje y te diga, necesito tu cédula acá o no vas a poder estar habilitado, para que no estemos con todos en el mismo proceso, pero son sugerencias que ya lo hemos hecho nosotros y a ver qué se puede hacer, pero bueno, digamos que siempre estamos es como en continuo crecimiento y yo sé que todo esto va a ir pasando para mejor. Yo creo que bueno, ya hemos terminado el día de hoy. Ya sobre todo, pues que yo creo que ya quedó muy claro. Pónganme 5 los que ya entendieron bien lo de los registros internacionales. Digo, también sí, pero de preregistro ya lo tienen claro, ya lo tienen clarísimo, porque después están, ¿cómo registro una persona de Perú? Ya ahí ya está. ¿Cómo registro una persona de Argentina? Ya ahí ya está. Sí, ya exactamente. O sea, que ya tengan todo claro para que no haya ningún inconveniente. Bueno, mis queridos amigos, pues entonces ya hemos terminado la capacitación del día de hoy.